En este video dibujaré al Pokémon Pikachu en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el del querido anime One Piece. Ya que este estilo es un anime, los personajes están bastante detallados y elementos como el pelaje serán más notorios. Como Pikachu no es un ser humano, mi principal inspiración fue Tony Chopper, que tiene cierto parecido con el roedor. Además de él, también me basé en otros animales del programa como Karoo y Chuji. El estilo de One Piece fue sugerido en los comentarios por ClanMafia765. Si tú quieres ver a algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Los ojos y la boca le dan toda la personalidad, y en el caso de los animales los ojos suelen ser grandes, redondos y con pupilas de buen tamaño. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este dibujo fue de los más complejos de este video al momento de darle color, pues a diferencia de muchas caricaturas, este estilo tiene sombras y brillos que hacen que las formas resalten más, por lo que dediqué un buen rato a colocarlos por todo el dibujo y creo que el resultado final fue bastante bueno. Pikachu sería un buen integrante de la tripulación de Luffy. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo del video es el de Peppa Pig, un estilo de caricatura que me parece bastante divertido. Ya que este estilo es muy limpio, con líneas muy definidas y curvas suaves, decidí hacerlo en mi computadora para poder darle un acabado más similar. Comencé por el rostro, pues la sonrisa y los ojos son esenciales para reconocer a los personajes de este programa. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Los brazos y las piernas son líneas sencillas y sin contenido, pues este dibujo simula un estilo simple como dibujado por un infante. Basé este dibujo principalmente en los niños de la caricatura, pues Pikachu es de un tamaño bastante pequeño. En este estilo no hay mucho detalle en los vestuarios o el cuerpo, lo que combina bastante bien con Pikachu, que no tiene muchos elementos de diseño en su torso. El color no fue complicado, pues todos son tonos simples, aunque el contorno de las figuras también es del color de los elementos. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el del videojuego Angry Birds. Al principio pensaba convertir a Pikachu en un ave, para representar al bando de los pájaros en este juego. Pero consideré que Pikachu con plumas y pico se vería muy raro, así que decidí conservar su apariencia de roedor. Los ojos de este estilo tienen pupilas más pequeñas que los hacen ver un poco más desquiciados, junto con cejas que denotan el enojo de estos personajes. En lugar de tener plumas saliendo de su cabeza y cola, esta versión de Pikachu tendrá sus características orejas puntiagudas y su cola con forma de rayo. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Para el color usé tonos sólidos y agregué un sombreado uniforme en cada parte del dibujo, lo cual le da una apariencia más terminada al diseño. Pikachu seguro tendría una habilidad electrizante en el universo de Angry Birds. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo.
Y ahora, una pausa para aprender. Conductor. Material que permite el paso de la electricidad. Ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Ejemplo: muchos cables están hechos de cobre, porque es un buen conductor eléctrico. La electricidad no circula bien por el plástico. No es un conductor eléctrico. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de la siniestra caricatura Hazbin Hotel. Este estilo genera muchas dificultades, pues tiene líneas muy finas, largas y precisas, así que es un reto realizarlo en lápiz y papel. El estilo de Hazbin Hotel y el de Peppa Pig fueron sugeridos en los comentarios por Goyo Gato. Los personajes de Hazbin Hotel suelen ser esbeltos y larguiruchos, por lo que esta versión de Pikachu tendrá un cuerpo más delgado y un poco más alto. Los personajes con apariencia animal en esta caricatura tienen un pelaje bastante destacable, por lo que distribuí mechones por todo el cuerpo del roedor, que resaltaran su apariencia peluda. Utilicé muchas líneas rectas y esquinas prominentes, pues estos detalles son comunes en esta caricatura. Este Pikachu tiene una expresión bastante maliciosa. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Traté de apegarme a la paleta de colores de la serie, con tonos rojizos y amarillos bastante cálidos y saturados. Los ojos de esta versión del Pokémon los haré por separado, pues quiero darles un ligero degradado como los del personaje Nifty. Lo último que hice fue agregar sombras y algunos brillos al resultado final para integrarlo mejor al estilo de la serie. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la caricatura Dora la Exploradora. En esta serie existen personajes humanos y personajes animales, los cuales tienen características muy diferentes. Obviamente, para hacer a Pikachu me basé en los personajes animales, así que tendrá muchos elementos diferentes a los de la propia Dora. Pude tomar inspiración de personajes animales como Isa la iguana, que tiene una forma similar al Pokémon en sus manos y pies. Lo más identificable en este dibujo son los ojos, que en los animales de Dora son redondos, con una pupila negra que tiene un pequeño brillo. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra mejillas entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Al dar color me basé en los primeros episodios de la caricatura, en la que los personajes aún no tenían un sombreado constante. Otro detalle importante es que las líneas del contorno no son negras, por lo que tuve que pintar cada una con un color correspondiente a cada parte del cuerpo. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Los míos fueron el de One Piece y el de Angry Birds. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Josué García, que me mandó su dibujo de Jax de Digital Circus en estilo Sonic. Quedó bastante bien. También a Milan Alberto Quintana, que dibujó a los personajes de la Casa Búho fusionados con los de Miraculous Ladybug. Y le mando un saludo a su amigo Rogelis. Y finalmente a Alejo López Silva, que dibujó a Shrek en el estilo de Un Show Más. Me encantó el resultado. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós.